Buenos días. Un día, Santiago. Bueno, extrañaba la radio un poquito, ¿eh? No voy a mentir. Bueno, otro miércoles de Marginalia, ¿no? Sí. Arrancamos como siempre. Avisa que este va a ser el último del año, ¿eh? Sí, ya lo avisamos. Hay una tradición acá, ¿eh? Hay una interna. No, el último del año, digo. Ah, sí, no, porque tú voy a estar ocupado en otras actividades. No va a ser gratuito. Esto no te va a salir gratuito. Bueno, este es el último del año. Sí, el último. Bueno, voy a leer unos textos y después los comentamos. Sí, bueno, como siempre. El primer texto es un cuento, Nasrudin. Cuento sufí, sí, y el otro son dos textos, dos párrafos de una obra filosófica de Heidegger, que es de Ser y Tiempo. Bueno, voy a leer primero la historia o el cuento de Nasrudin. Dice así: un día unos aldeanos que suponían que Nasrudin era poseedor de cierta indefinible sabiduría, fueron a verlo para que pronunciase un sermón, a lo que éste accedió. Cuando llegó el día, Nasrudin se subió al estrado y dijo: «Oh pueblo, ¿saben ustedes lo que voy a decirles?» «No, no lo sabemos», respondieron. «Mientras no lo sepan, no podré hablarles. Son demasiado ignorantes para poder iniciar algo con ustedes», dijo el mulá, lleno de indignación, porque gente tan ignorante le hicieran perder el tiempo. Descendió del estrado y se fue a su casa. Algo mortificados, fueron nuevamente a la casa del mulá y le rogaron que el viernes siguiente volviese a dar su charla. Así, luego Nasrudin comenzó su exposición repitiendo la misma pregunta. Esta vez, los concurrentes contestaron al unísono: «Sí, lo sabemos». «En tal caso», dijo Nasrudin, «no es necesario que los demore, pueden retirarse». Y regresó a su casa. Por tercera vez volvieron a convencerlo que diese su charla. Ese viernes comenzó preguntándoles como antes: «¿Saben o no saben?». Los asistentes esta vez estaban preparados. Entonces le dijeron: «Algunos sabemos y otros no». «Perfecto», dijo Nasrudin. «Entonces, los que saben, que transmitan su conocimiento a los que no lo saben», y se fue a su casa. Y este es los dos textos, los dos párrafos de Martin Heidegger en Ser y Tiempo. El primero dice así: «El hombre es un ser al que en su ser le va este mismo, se preocupa por su ser». Y el segundo párrafo dice así: «Que más instaurador que el instaurar y más fundamentador que el pensar, quede el agradecimiento. Lo logrado en el agradecer lo devuelve aquel ante la presencia de lo inaccesible, a la cual nosotros, los mortales todos, desde el inicio, somos apropiados». Bueno, hasta ahí están los dos textos que elegí para hoy para que podamos comentarlo. Sí. Y bueno, quiero saber qué te pareció cuando leíste el texto de Nasrudin. En principio, bueno, es algo que hablamos generalmente. Claro. En principio es gracioso. Me siento raro con estos auriculares, ahí va, para escucharme. Me voy a subir un poquito, perdón. Hay algo que me gustan de los cuentos de Nasrudin, que siempre impera el humor para pensar, ¿no? Lo cual es bastante difícil en principio en sí mismo eso. Y ¿qué más?
sobre el cuento. Estoy pensando qué decir, la verdad. No pasa nada. Lo que impresiona, inclusive los dos textos, ¿no? El carácter aparentemente intrascendente de la historia de Nasruddin, ¿no? Bueno, esa idea. Esa liviandad, sí. Y al mismo tiempo, acá ya empezamos al tema de la interpretación, ¿no? La peligrosidad que tiene, que es que se tiene la impresión de que uno ha entendido el cuento, ¿no? Uno se sonríe, bueno, puedo seguir adelante. Y en eso consiste una trampa, ¿no? Y acá quiero dar una indicación del otro tono, el tono del discurso filosófico, que es más bien duro, casi entremezclado o entretejido, ¿no? Con cierta dificultad de las palabras que se usan. Pero los puse juntos a estas dos maneras de expresarse, porque apuntan a una cosa que es dar cuenta de la dificultad de escuchar y de la dificultad de decir. Sí. En los dos, vamos a ver si los puedo enlazar a los dos, ¿no? Pero de una manera comprensible, ¿no? Que no solamente sea válido para mí. Y en principio está muy claro en el caso de Nasruddin, ¿no? Y si uno se pone a observar, hay un registro que es conocido por nosotros, y es que la primera pregunta es si saben ustedes lo que yo voy a decir. Y y la gente duda. Ese decir que no lo saben, sí, constituye un obstáculo para el discurso. Es muy difícil decir algo a gente que ignora, ¿no? A uno mismo que ignora, porque está acá que en esa representación está volcada la experiencia individual, ¿no? Sí. La ignorancia es un obstáculo para que alguien o para que un conocimiento pueda llegar, ¿no? Entonces, la otra alternativa, de la cual tenemos experiencia, desde el punto de vista social, es el que lo sabe todo. Sí. ¿No? Y también constituye un obstáculo. ¿Cómo uno va a decir algo, ¿no es cierto?, que incluya en ese discurso algo nuevo por decir? O sea, si uno no va a decir lo mismo que dice el otro, o sea, no va a repetir, o sea, no tiene sentido, ¿no? En todo diálogo hay una incorporación que es el interlocutor, el que dice algo, ¿no es cierto?, para que el otro escuche. Entonces hay como dos alternativas. La ignorancia es un obstáculo en sí mismo para poder conversar. En el caso de los idiomas, si uno no conoce el idioma del otro, es muy difícil. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo va a dialogar si no conoce, ¿no? Y en el otro caso, en el archi conocido, está la soberbia de la ignorancia. Por ejemplo, si alguien viniera, ¿no?, para el primer caso, si alguien viniera y quisiera transmitirle... Tengo una interrupción. Sí. ¿Sería la soberbia de la ignorancia o la ignorancia con soberbia? O sea, porque son... parece un juego de palabras, pero no es. Una cosa, o sea, la soberbia y la ignorancia, para mí incluye un todo, que quiere decir... La ignorancia es soberbia, y la otra es alguien que es ignorante y además es soberbio. A eso te pregunto. Claro, hay una distinción que es valiosa, ¿no? Si hay un conocimiento de sí mismo en cuanto ignorante, hay una apertura a dejar
que algo nuevo se nos diga, Bien. aunque sea costoso entenderlo, ¿no? Sí. O sea, no conozco un idioma, reconozco que no lo sé ese idioma y me dispongo a aprenderlo. Va a llevar un esfuerzo, pero estoy abierto a que me digan algo. Pero mi pregunta es a priori, a esto iba a ir. ¿La ignorancia a la ignorancia se remite a la soberbia? O sea, no estamos hablando no estoy hablando de la persona, de personas, sino que la ignorancia es... Ay, ¿cómo explicar? La ignorancia en cuanto a tal es soberbia, porque está cerrada a sí misma. Ok. Porque tiene que tener el mínimo de conocimiento que es el de su ignorancia. O sea, la ignorancia absoluta es como ciega para su propia condición. Entonces, no tiene una capacidad, en ese sentido, no tiene una capacidad receptiva. Bien. En algún momento en estas conversaciones yo citaba un texto de Platón, por boca de Sócrates, que se planteaba el tema de la ignorancia del conocimiento. Claro. Y decía así: ¿cómo buscar aquello que no conocemos? Porque si no lo conocemos, ¿cómo buscarlo? Claro. Y si lo conocemos, ¿Para qué buscar? ¿para qué buscarlo? Claro. Es esto mismo que se plantea acá en el texto de Nasruddin. Tiene que haber un mix ahí, tiene que haber un intermedio, que de alguna manera está impugnado en el discurso de Nasruddin. ¿Por qué? Porque hay una dialéctica, un contrapunto entre el sí y el no. Sí. Primero hay un no, La negación. no lo sabemos. Sí. Segundo paso, hay un sí, sí lo sabemos. Y el tercer paso es un intermedio. Un ni. Claro, sabemos un poquito y no sabemos un poquito. Entonces, pero entonces, ese discurso intermedio cierra sobre sí mismo. O sea, jugamos a un pseudo saber y a una pseudo ignorancia. La ignorancia no alcanza el punto crítico, que hay un verdadero y profundo afán de conocimiento, pero tiene que pasar por esa muerte de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso la tercera alternativa que adopta la Asamblea, que es la experiencia común de lo que se da por sabido, ¿no? Que corresponde a la época, a un determinado saber ya adquirido o consolidado, y aquel que pretende decirles algo no tiene lugar. No hay posibilidad. No tiene posibilidad. Entonces, lo bueno que plantea Nasruddin es que él no intenta superar esa situación. O sea, no se pone a la misma altura de ingresar en ese círculo de pseudo saber y pseudo ignorancia. Claro, no hay hipocresía de su parte. Hay otro dicho que es fuerte, pero está muy bueno. Dice: cuando un necio discute con un necio, hay dos necios que discuten. Digo, con un sabio, mejor dicho, discute con un necio, hay dos necios que discuten. Sí. Entonces, él no se aviene a incorporarse a una de las posiciones Sí. de esa antinomia, que en el fondo es una repetición, hay una circularidad, hay un cierre del discurso, ¿no? Que es un masomenismo, ¿viste? Sabemos algo y ignoramos algo, bueno. Y él dice algo ahí. ¿Qué es lo que dice? No les voy a decir. Ahí el discurso se reduce a un exponer como discurso, en no decir el discurso. Con lo cual, acontece un discurso que es el que no se pronuncia y que se impone mediante la retirada. Bien. A mí se me habían ocurrido otras imágenes mientras hablábamos. No en el momento que me preguntaste justo. Pero también notaba en el cuento de Nasruddin específicamente que también a veces, no sé si decir desde lo político, no político partidario, sino desde lo político como comunidad, hay algo que se come la individualidad. Digamos, me da la sensación de que esa afirmación o negación es
La masividad. Claro, pierde una individualidad. Yo supongo que en todas esas personas alguno estaría convencido de otra cosa y ante la masividad... Además ellos se organizan de alguna manera, por eso digo que es político. En un momento dicen, bueno, algunos decimos que sí, otros decimos que no. Pongámonos de acuerdo. En ese acto democrático hay una pérdida en lo masivo de la individualidad. O no sé si llamarlo pérdida, sino se deja de pensar en lo individual para esta voz con más personas, ¿no? Claro, es una contradicción. Hay una masividad, y en esta masividad, que es un juego de antinomias, de afirmaciones y negaciones, es que juegan a decir algo que falta y que al mismo tiempo no falta. Claro. Entonces, con eso se establece en esa circularidad, ¿no? Y siempre, en ese medio masivo, siempre va a haber algo por decir y siempre va a faltar algo por decir. Pero siempre dentro de ese círculo. Claro. ¿Cómo decirlo esto? Hay un afán de discurso que juega con el deseo del otro que alguien lo digan, pero en el fondo se mueven dentro de la misma estructura, se mueven dentro del mismo lenguaje, sí. ¿no? Entonces el discurso ahí se convierte siempre en incompleto e inacabado. Y repite el mismo conocimiento bajo la perspectiva de una falta de conocimiento. Se avanza, pero se avanza sobre un terreno que es la imposibilidad misma del conocimiento o la imposibilidad misma del discurso. Hablo porque no puedo decir. El lenguaje se mueve en la imposibilidad de poder decirse. Y eso en el fondo es un acuerdo de tipo... Es metafísico esto, ¿no? No es que los sujetos se pongan de acuerdo, atraviesa toda la cultura, pero está por debajo de las culturas. Es la posición metafísica del hombre habitual, ¿no es cierto? Sí. Pero hay una posición distinta que intenta romper esa dialéctica. Y la única manera que tiene es no entrando en el juego de ese discurso que en el fondo es interminable, que es el de las antinomias. Sí. Yo digo A, vos decís B, entonces yo digo A prima, vos decís B. Sí, ahí ya se cierra todo. Entonces, claro. Aparecen los amigos y enemigos. Hay como una circularidad en espiral que parece que hay un cambio, pero no hay cambio, porque lo único que permanece es la insuficiencia del lenguaje. Sí. Hablo porque no hay nada que decir. Eso es lo terrible. Hablo porque no hay nada que decir. Es más, el decir se convierte en imposible, en un afán de poder decir algo que nunca llega. Y Nasruddin lo que hace es denunciar esa situación sustrayéndose. Ese no decir interrumpe el juego de esa dialéctica, con esa retirada. Sí. Ahora, eso parece insignificante, poco operativo, ¿no? Y toda búsqueda de conocimiento tiene que pasar por un momento de abstención, de retirada, de no entrar en el juego. Sí. Quizá de esa manera alguno se percate del juego al cual estaba enredado y le presta atención a ese discurso que no se pronuncia y que al mismo tiempo fue dicho, pero fue dicho de una manera distinta, ¿no es cierto? Que no ingresó en ese circuito, ¿no? Del cual estábamos hablando. Bien. Otra cosa también que se me ocurría es la figura del maestro, pongamos esa figura. Está muy ¿no? bien, está muy bien. En principio, para que haya un maestro, tiene que haber un otro, ¿no? Para quien enseñarle, si no, no hay la posibilidad. Y que el otro tiene que
A mí lo que me parece esto de Nasruddin, que me llega a pensar también, es esta figura fantástica, no en el término de fantasía, sino de que me parece esperanzadora. Todos los que tuvimos la posibilidad de tener algún maestro. Claro. Pero también lo difícil que es tenerlo. Ambas cosas. Porque de alguna manera uno es una especie de fe, ¿no? Hay cosas que no dependen de uno, claro, y uno tiene que confiar. Claro. Confiar ciegamente en algún momento. Siempre uno es escéptico. Yo soy escéptico desde toda la vida, pero he pasado por circunstancias de varios años de ser, si querés, discípulo, en cuestiones musicales, ¿no? Pero a donde tuve que confiar, donde me decían cosas que yo no entendía, claro, o que no quería hacer, inclusive que no estaba de acuerdo, y la posibilidad que te da el maestro no es solamente aprender del punto de vista de la materia, ¿no?, teórico, sino desde el punto de vista existencial, que es correr un poco el ego y confiar en que hay un otro que sabe más. Claro. Y ese saber más no es solamente desde lo técnico, sino de la propia experiencia también. Y eso hay algo que se pierde en este. Si bien él enseña, yo no sé si. Estoy fantaseando sobre el cuento, ¿no? Sí. Si esa población llegó a notar que él estaba enseñando, de alguna manera. Eso no lo sabemos. Pero lo que llama la atención es al comienzo del cuento, que a él lo van a buscar porque le reconocen cierta indefinible sabiduría. Claro. ¿No? Por eso hay una figura de maestro ahí. Lo tienen como una imagen exótica, que ya de por sí plantea una ruptura. Ven en él algo que está corrido, digamos, de lo que puede ser una autoridad de sabiduría consagrada, académica, como quien claro, dice, ¿no es cierto? Y esperan, lo van a buscar, y esperan algo desde sus categorías, desde sus propias expectativas. Y él no entra en ese juego, bajo ninguna perspectiva. Y lo único que termina haciendo es ese final. Se retira, ¿no? Y en esa negativa, yo creo que él sigue sosteniendo un discurso. Bueno, el cuento no sigue, pero la propuesta que está destinada al lector es, de alguna manera, tratar de entender el significado de la retirada de Nasruddin. Y es que hay un conocimiento o algo que tiene que ser dicho que no ingresa en el terreno habitual de las alternativas de la dialéctica del sí y del no. Sí. ¿No? Que zafa inclusive en términos de hegelianos, ¿no? Que Hegel de alguna manera plantea una especie de espiral que yo lo estaba sugiriendo hace un ratito, pero ahora lo voy a exponer claramente, y es que el sí y no es una repetición siempre, pero no es en el mismo plano, sino que sube de nivel. Claro. Entonces, el sí y el no producen una nueva afirmación que está por encima. Esa afirmación da lugar a una negación, esa negación da lugar a una afirmación. Entonces, la cita clásica es, de la dialéctica hegeliana es, identidad de la no identidad, identidad de la no identidad, identidad de la no identidad y de la entidad. O sea, hay una entidad superior a la afirmación y a la negación, sí, ¿no es cierto? Identidad de la identidad y de la no identidad, así se dice. Esto me parece un juego de palabras. O sea, siempre aparece una tercera instancia a la alternativa primera, ¿no? Sí. Entonces, como eso se sucede en el tiempo, siempre va a haber un elemento superior a eso, ¿no? Eso es en orden de la razón y está planteado en el sentido lógico del término, de afirmaciones y negaciones, y una conclusión, ¿no? La conclusión sería la identidad entre dos premisas, ¿no? La conclusión. Y entonces estamos embretados en esta cuestión, ¿no?
entre la posibilidad del discurso o la imposibilidad del discurso y claro, la posibilidad de la escucha o la imposibilidad de la escucha, ¿no? Daría la impresión, en el caso de la historia de Nasruddin, que está sugerido otro nivel, otra posibilidad del discurso y de la escucha, que no está expuesta ahí. Ahí lo que hay expuesto es una crítica y un corrimiento nada más, pero no está dicho lo otro. También es evidente que los que van a escucharlo tienen interés por lo que él va a decir, por eso lo convocan. O sea, por eso van además, ¿no? hay una valoración del conocimiento de lo que se va a decir. Entonces, ese interés, esa valoración, es también un interés del propio oyente. O sea, a mí me interesa escuchar algo importante o que sea importante para mí. O sea, sobre el tema del lenguaje, subyaciendo, hay un interés particular que tiene que ver con una valoración, en principio, ¿no es cierto? Sí. Que eso sería lo comunal, si querés. Esto que yo voy a escuchar a otro, me interesa para ver qué me aporta a mí. Escucho al otro para ver qué me aporta a mí. O sea, hay una valoración del discurso del otro en la medida que hay una valoración de mí como oyente. Claro. La valoración del discurso, más allá del contenido concreto, de lo que se va a decir objetivamente, subyace como un a priori, ¿no es cierto?, que es lo que prepara el discurso. Sí. Hay un lazo de interés, que es un lazo axiológico, ¿no es cierto?, de valor, que une el discurso del otro, lo que dice el otro, y la escucha del que va a ser el receptor de ese discurso. Si no tenés nada que agregar, voy a tratar de avanzar sobre el dicho de Heidegger. En Ser y Tiempo, a ver, un segundito, sí. Que busque el texto. Acá está. Yo había leído algo diferente en lo de Heidegger en la cita. Ah, no, está bien. No leí diferente. Sí, yo de alguna manera, el texto primero de Heidegger dice: el ser ahí es un ente al que en su ser le va este mismo. Claro. Ese es el lenguaje crudo. Crudísimo. Digamos. Claro. Yo les puse algunas acotaciones cuando te lo mandé, por lo cual se lee así: el hombre es un ser al que su ser se preocupa, al cual en su ser él le va este mismo, o sea, se preocupa por su ser. El hombre es un ser que se preocupa por su ser. Eso sería el texto primero. Suena más amable, pero intelectualmente es durísimo también, digamos, pensarlo, digo, ¿eh? Claro. Es complejo. El hombre es un ser que se preocupa por su ser. Sí. Claro, ¿no es cierto? Y después, esto está escrito en un momento determinado, no sé si es en 1929, que ya no me acuerdo bien la fecha, en que se redacta Ser y Tiempo, ¿no? No sé qué edad tendría ahí, debe tener 40 años, supongo, bueno, no me acuerdo bien, no soy bueno para las fechas. Y el segundo texto lo escribe a los 85 años, en su cumpleaños. O sea... El doble de su edad. Claro. Un segundo Heidegger. Y entonces, él está, en Ser y Tiempo, le habla del pensar. Él dice, ¿qué es el pensar? El pensar es el pensar del ser. ¿Por qué es el pensar del ser? Porque al hombre le preocupa su propio ser. Claro. El tema del ser es una preocupación por él mismo, en definitiva, por su condición. Y este segundo párrafo dice así: que más instaurador que el instaurar, Sí. o sea, el poner cimientos, el cimentar más importante vendría a ser, y más fundamentador que el pensar,
O sea, el pensamiento funda una ciencia, un conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué del agradecimiento? O sea, hay algo más importante que pensar, hay algo que da fundamento, da un piso más importante que el pensamiento. Fíjense, el pensamiento tiene que ver con la ciencia y con la técnica, sí. ¿no es cierto? Tiene una importancia extraordinaria. Si no pensamos, no avanzamos en ese lado. Y él dice, más fundamentador que el pensar, ¿qué del agradecimiento? ¿Cómo el agradecimiento va a estar por encima del pensar? Porque el agradecimiento queda como algo más de tipo emotivo, ¿no es cierto? Más de tipo emocional. Sí. Y dice, y continúa, lo logrado, aquello que es un fruto, la consecuencia, lo que sigue, lo logrado en el agradecer, lo devuelve. En el agradecer hay una devolución, lo devuelve aquel ante la presencia de lo inaccesible. O sea, hay una devolución que corresponde al agradecer ante una presencia de lo que no está presente y que resulta inaccesible, al cual nosotros, los mortales todos, o sea que él se incluye, desde el inicio somos apropiados. O sea, que hay algo que es lo inaccesible que nos apropia a nosotros, más que nosotros apropiarnos de él, porque es inaccesible, Sí. eso inaccesible nos apropia a nosotros. ¿Se entiende? O sea, la gratitud, que va más allá del pensar del ser, o sea, va más allá del ser, Sí. en la gratitud tiene que haber algo que se agradece. Lo que se agradece es un don, es un regalo. Y un regalo es algo que se valora. Eso que se valora es el propio ser. Entonces, distinguimos que hay una experiencia de lo propio que tiene que ver con lo axiológico, con lo que uno se experimenta como valioso y bueno, que le ha sido dado. Por eso puede agradecer. O sea, hay una experiencia fundamental de uno mismo que es de ser algo valioso, que no puede pensarse porque está más allá del ser. No es del orden del pensamiento, sino es del orden de lo que uno experimenta respecto de sí. Heidegger lo va a seguir, de alguna manera lo sigue traduciendo en términos de experiencia ontológica, pero es evidente que ya no hay ahí experiencia ontológica, o sea, experiencia de ser, sino experiencia de valer. Los términos de la gratitud se mueven en el terreno de percibirse uno mismo valioso, dado como valioso. Y en ese terreno de dado como valioso, la experiencia ya no es de lo de ser, sino experiencia de lo real. Esa realidad es axiológica, es ser un obsequio valioso, por lo cual uno experimenta gratitud. Esa gratitud se dirige a un donante, a alguien que lo dio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay una referencia a un donante que es inaccesible, ¿no es cierto? Y como que es aquel que da, él nos apropia a nosotros. El que nos dio, somos apropiados por él, porque la gratitud es eso, es devolver algo bajo la forma de gratitud a aquel que lo dio. Está medio complicado, pero Sí. O sea, es algo yo lo estoy diciendo. que somos recurrente. No, lo estás diciendo para un hincha de Boca, ese es el problema. El problema no sos vos, soy yo. Y lo que está señalando, cuando hay algo que es inaccesible, es que no puede ser designado. El obsequio que uno experimenta da una indicación
de algo que no tiene lenguaje. El lenguaje pertenece al ser, pero el lenguaje puesto en el terreno del obsequio se queda corto. No puede designar aquello que quisiera designar. No puede decirlo como Nasrudín. Hay una sustracción ahí del discurso. ¿Y en qué consiste el discurso? En señalar esa misma imposibilidad, que el discurso tiene algo inaccesible. Ahora, acá hay que hacer una distinción que Heidegger no hace, que es lo inaccesible puede ser interpretado en términos de falta, de carencia, ¿no? Con lo cual ya ha hecho una interpretación del tema de la donación como carencia, ¿no? Cuando hay que pensar la donación en términos de sobrevenir, ¿no? De aquello que no presenta ninguna falta, ¿no? Sí. Al obsequio no le falta nada y sin embargo agradece. ¿Y por qué agradece? Y agradece porque no le falta nada, porque lo regalado es el sujeto mismo. Sí. Entonces, porque si no sería una obligación, la gratitud no es una obligación. En ese sentido, la gratitud no es una deuda, no le debo nada a nadie, porque entonces es forzado, la gratitud es libre, funciona por sí sola, no es un propósito. Pero no hay Cuando está pensado en esos términos, porque al ser que le va a su propio ser, o sea que se conoce a sí mismo, con lo que quiere decir que es autoconsciente, esa autoconsciencia se percibe como obsequio, se percibe como valor. Cuando se experimenta valioso, uno dice, esto es extraordinario. Entonces, ese mismo reconocimiento de sí ya es en sí mismo la gratitud. Y luego lo hemos hablado un montón de veces, sí. Esto. No son pasos. No es primer paso, reconozco que soy valioso, segundo paso, le doy gracias. No. El conocimiento de sí mismo, que es que soy un bien, o sea, soy axiológicamente autoconsciente, en eso consiste la gratitud. Por eso, el dar gracias al dador corre paralelo con el conocimiento de sí mismo. La única manera de dar gracias es conocerse a sí mismo. En la medida que me conozco a mí mismo, establezco una remisión, una indicación de aquello que me dio. Y en esa remisión es como si uno reconoce que es propiedad de alguna manera, ¿no? Que tiene una conexión con eso a lo cual no tiene acceso. Sí, hay una pertenencia. Hay una pertenencia, sí. Tengo varias dudas con respecto al obsequio, a la gratitud, quizás en otros planos. Pero no sé si en los términos que vos estás diciendo, pero a mí me parece que hay o debe haber en la gratitud de esto, ¿no? De un obsequio, no de manera culposa, pero sí aparece un sentimiento de deuda. No de deuda en términos capitalistas, ¿no? No de deuda en términos ni siquiera materiales, sino como parte del conocimiento, uno se da cuenta, por ejemplo, que uno no se construye a sí mismo específicamente. Voy a términos, si querés más, no sé si llamarlos sociológicos. Uno no es el resultado de uno mismo todo el tiempo. O sea, yo tengo, inclusive sin comunicarlo, ¿no? Tengo muchas cosas que digo, gracias a esto me pasó esto, y soy hoy quien soy, ¿no? O cualquiera, ¿no? Somos quienes somos. En eso hay una participación. Yo creo que, no sé en qué medida es, eso lo sabés vos, pero
recibimos regalos todo el tiempo. No sé si uno... No es una competencia cuál es más profundo o menos profundo, sino que tenemos la posibilidad de... Por supuesto, necesitamos corrernos un poco del eje y pensar, ¿no? Porque, nada, los otros días charlando con un amigo sobre la contemporaneidad, aparece... se me apareció esta duda que tiene que ver con... supongo que tiene que ver con a medida que uno va pasando los años, ¿no? Pero que es eso. Bueno, nosotros también lo hablamos el otro día. Esta idea de que uno se construye a sí mismo, pero también es construido por los demás. No como... soy culpable de lo que hicieron. No es ese discurso, ¿no? Yo soy el resultado de lo que hicieron con mí. Yo creo que eso es errado. Sino que hay, no sé, uno agradece haberse cruzado sin querer, digamos, con determinadas personas, con determinado conocimiento, determinada sensibilidad, determinada sensación. Y si bien esa traducción o esa sensación es personal, pero viene de un otro, de un exterior. Digo que tenemos la posibilidad todo el tiempo, inclusive sin conocimiento filosófico, de tener esta posibilidad de agradecer, ¿no? En principio, qué sé yo, tus hijos son los que te traen al mundo. Sí. O sea, acá hay todo... Por ahí me pongo medio romántico. No, pero acá la gran dificultad es que nosotros pertenecemos al auditorio de Nasrudin y pensamos desde ese lugar. Sí. Con lo cual, nosotros participamos de una imposibilidad a la cual Heidegger se enfrenta, ¿no? Y a la cual también Nasrudin se enfrenta. Y es que el pez no sabe del mar. Lo obvio es lo más lejano que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia de lo dado lo hacemos siempre, hay una interrupción en la comprensión de lo dado, ¿no es cierto? Por eso aparece el tema de la gratitud como algo que es posterior, ¿no? Sí. Y también hay esta distinción que aquello que fundamenta la realidad no es el ser, que es lo que habitualmente hacemos, y por lo cual hablamos. El lenguaje es el lenguaje del ser, aparece en primer plano, cuando el lenguaje o la realidad tiene que ver con el bien. En esto Platón es fantástico, y Platón hace también como Nasrudin, en el momento que tiene que decirlo, no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Y porque el lenguaje traiciona. El lenguaje traiciona, y entonces lo que puede producir es una confusión. Esa retirada de Nasrudin no es la retirada de la dialéctica que siempre aspira a un paso más. Claro. Él quiere romper con ese juego, y la única manera con ese juego es no ingresando en ese diálogo, en esa discusión, en esa disputa. Ahora, la experiencia de la gratitud es una experiencia fundante porque es originaria, no es construida. El pensamiento se construye, sí. Se tiene que decir. Y se tiene que decir porque siempre hace falta algo por decir. El pensamiento del ser tiene esa dificultad. En Heidegger está muy claro eso, ¿no? Porque inclusive en algún momento plantea el tema del ser como una donación y dice, ¿quién lo da al ser? ¿Cómo claro. ¿Quién lo da? ¿Entiende? El ser como donación. Ahora, esta donación el don no puede ser comprendido ontológicamente, porque no hay nada que pueda presentarse neutro, porque el ser es neutro. Si le quitamos todo lo axiológico al ser, no nos dice absolutamente nada. Claro. Porque aparte la conciencia es axiológica. La diferencia entre un mecanismo y la conciencia es que el mecanismo no dice nada. Simplemente es lo que es.
es neutro, no tiene ninguna valoración. Para que algo sea visto, tiene que presentarse. Para que se presente, tiene que llamarme la atención. Y para que me llame la atención, tiene que tener una condición axiológica. Esta axiológica no es una imposición subjetiva que yo le hago, que esa es de segundo orden. Sí. Ya tiene que ver con el deseo, con la elaboración, es otra cosa. Las cosas, para que puedan presentarse en sentido habitual como fenómenos, en sí mismas tienen que presentarse como obsequios, como donaciones. Donaciones en este sentido, ¿no? Sí, sí. De que son algo valioso. Entonces, ¿por qué tenemos mundo? Porque todas las cosas que componen el mundo, la multiplicidad de las cosas, se presentan llamándome la atención. Se dirigen a mí. Claro. Y de alguna manera. Sí, hay un devenir ahí todo y de el alguna tiempo. manera se dirigen para que yo las vea. Y el verlas significa nombrarlas. Ahora, del lado del sujeto, el sujeto tiene que tener la condición de posibilidad de recibir eso. Esa condición de posibilidad es la conciencia misma. La conciencia misma se sabe a ella misma. Llamarse a ella misma o saberse a ella misma es percibirse como valor, prestarse atención. Eso que al hombre le va a su propio ser debe ser traducido al obsequio, a lo valioso, le vale saberse a sí mismo valioso, porque nada valioso puede serlo si no se valora a sí mismo. Es una contradicción eso. Sí. Ahora, si esa es la conciencia, si la conciencia es autoconciencia axiológica, quiere decir, por lo cual, toda conciencia se experimenta como real, porque no tiene otra manera. O sea, el dato primero, originario de qué es lo real, soy yo mismo. Pero no yo mismo en términos de ser como una cosa neutra, que no dice nada, sino en términos de valoración. Por eso, yo me percibo como obsequio, me percibo como valioso. Y al igual que las cosas, también en conjunto, ambos, las cosas y yo, somos dados. Somos finitos, no nos hemos hecho a nosotros mismos. Ahora, lo extraordinario de que uno se reconozca valioso y no ha sido uno quien se da a sí mismo, ese conocimiento ya es la gratitud. El fenómeno cotidiano, que también lo hemos hablado muchas veces, uno hace un regalo a una persona, lo hace con todo éxito, ese regalo, ¿no? Entonces la persona recibe el regalo, abre el paquete y hace una exclamación. Le encantó, le gustó un montón. ¿Qué significó para nosotros? Que nos causa una inmensa alegría. Ya nos dio gracias. Uh-huh. El dar gracias fue el haber recibido y reconocido eso valioso que le dimos. En términos de experiencia, la gratitud es ese acontecimiento. Por eso es tan importante el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, de la conciencia, es el conocimiento de lo real, Por eso no puede identificarse. Esto plantea yo sé que esto es problemático, ¿no? Sí. Pero la palabra real no es idéntica que ser. Porque en realidad, cuando pensamos el ser, lo pensamos como real. Pero ese real se lo ponemos nosotros, a partir de nuestra propia experiencia. Cuando decimos algo que es, le decimos que es algo real, le estamos diciendo que de alguna manera es semejante a nosotros mismos. Porque ¿en dónde hemos vivido la experiencia de realidad? De nosotros mismos. Porque por eso la experiencia de sí mismo, en el sentido axiológico, es fundante. Por eso la gratitud es fundante y no el pensar. No sé si No, seguramente sos claro. Yo me quedo corto. Es hasta donde es lo que me da. A mí cuando hablamos de estas cosas que siempre... Es que no hay manera, Santiago, no hay manera de no experimentarse uno mismo valioso. No hay manera. Y eso significa que uno se experimenta real.
Por eso, la negación de uno mismo como valioso es lo mismo que la negación de nuestra propia realidad, de ser reales. Sí. Si dicen que yo no valgo, me están diciendo que soy un fantasma, que no tengo realidad. Sí. Esa realidad es axiológica. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a pensar el término de valor como una bien material, adjudicación posterior a las cosas. Y acá estamos en un nivel anterior, porque la experiencia ontológica de las cosas, que normalmente se le llama angustia o la preocupación, claro, que es la de dejar de ser, carece de sentido si por debajo no hay una conciencia de mí misma como valioso. La condición de posibilidad de que yo me angustie por dejar de ser no es el dejar de ser como tal, que se rompa algo, sino que lo que se rompe es mi realidad como valioso. El obsequio va a dejar de ser obsequio. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, se produce cuando se intenta traducir en el lenguaje ontológico lo que es una experiencia axiológica fundante, hay toda una complicación. Por eso, así yo lo entiendo yo, Platón cuando intenta hablar de la idea del bien, que, bueno, hay una aclaración que, bueno, no se confunda idea con un pensamiento acá, ¿no? Sino con una especie de función, ¿no? El bien es aquello que lo reúne todo, ¿no es cierto? Tiene esa una capacidad unitiva. Pero bueno, por eso Platón renuncia a decirlo. Y por eso Nasrudin se retira. Porque a veces el discurso, en vez de ayudar, complica. Hay que renunciar al discurso ontológico y prestarse atención al significado de esta, que es preocuparse por su propio ser. Hay que desarmar comprensivamente esa preocupación por su propio ser. Bien. ¿Cómo se traduce esa preocupación? Que yo me voy a angustiar. No, que yo me valoro. Ah, bueno, sí, claro. El fundamento de la preocupación, y que ya me he interpretado a mí mismo en el sentido ontológico como algo que se rompe. Que eso también es una construcción, ¿no? Y ya hemos hablado un poco, como si vos querés, lo volvemos a repetir. Pero son dos cosas totalmente distintas, ¿no? A mí lo que no me queda claro, porque Hablamos, dijo el mosquito. La filosofía, en este caso vos, intenta decir algo que no se puede decir. Y a mí es donde se me parte la mente en 1000 pedazos. Por ejemplo, es fundamental que nosotros tengamos una especie de guía. Y este pensamiento que vos decís es como si no todo se fusiona. O sea, llega un momento que yo lo veo como muy confuso, donde no hay búsqueda. Sí, te escucho. La gente lo sigue llamando a Nasrudin. Sí. Es un dato extraordinario. En el fondo tenemos una experiencia que no sabemos cómo traducirla, y por eso lo llamamos a Nasrudin. Pero él tampoco... Sí, pero sigue aconteciendo, esa demanda sigue estando ahí. O sea, hay algo en nosotros que nos advierte que tenemos que plantear otra forma de escucha. Ajá. Y otra forma de decir. Pero eso implica una decisión. Y tenemos que superar la condición del pez. El pez no ve lo obvio. ¿Cuándo ve el pez lo obvio? Cuando lo sacan fuera del agua. Cuando le falta. Claro. Y el ser humano es como un pez fuera del agua. Aunque... Sin embargo, no ve muchas cosas, ¿no? Claro, aunque por otro lado está en el agua, claro. pero no se da cuenta. Esa agua es la condición axiológica de lo real. Lo más real para el pez es el agua. Claro. Y lo más invisible, por claro, otro lado. Y esta obviedad, el pensamiento es siempre algo que uno hace reflexivamente.
¿no es cierto? Sí. Y lo hace de una manera defensiva. ¿Por qué? Porque ya se ha complicado la vida, se ha interpretado a sí mismo como cosa caduca, o sea, como un regalo que se rompe. Entonces, cuando un regalo se rompe, lo que está buscando es la gotita, cómo repararlo a eso, cómo pego lo que he roto, que es valioso, que soy yo mismo. El pensamiento busca una solución. ¿Qué es lo que encuentra? Lo encuentra Descartes, que dice, pienso, luego existo. Claro. Que bueno, marca toda una contemporaneidad, ¿no? Claro, o soy una cosa que piensa. Claro. Entonces, es todo un problema, porque ahí se nota cómo se busca que el ser sea el fundamento, sea la gotita de las cosas que se rompen, que soy yo mismo. Pero yo me he puesto bajo esta interpretación. ¿Por qué? Porque he confundido dos órdenes de realidad. El orden de realidad mía, que es la de un valor, pero puesto afuera. Yo ya no estoy en mí mismo, Claro. sino estoy fuera en una cosa. Multiplicidad, ¿no? De cosas. Me he puesto en cualquier cosa, en una cosa me he puesto. Ahora, yo y la cosa existimos, tenemos realidad, pero para que seamos diferentes. Si yo me coloco como si fuese una cosa, me complico yo porque me estoy pensando desde fuera de mí, y complico la cosa porque Me estoy pidiendo ella, algo, ¿no? claro, ella no puede ser un sujeto. O sea, introduzco una demanda a dos puntas, ¿no? Y así no tiene salida. Las cosas y yo nos rompemos de esa manera. ¿Por qué? Porque introduzco una falta. Es lo que se llama un error de traducción, ¿no? Que es preguntar qué clase de hierro es el agua. No puede traducirse. La conciencia axiológica no puede traducirse afuera como una cosa. Cuando hago eso, rompo la cosa y me rompo a yo mismo. En este universo de la ruptura, que es la del ser para la muerte, el pensamiento elabora esta gotita o este fundamento. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser es aquello que no puede dejar de ser. Sí. Es buscar una estabilidad en la inestabilidad. Ahora, como este discurso del ser parte de una experiencia de algo que es nada, que es la caducidad, que es que toda cosa se lo come al ser como una especie de carcoma, al final se dan cuenta de que el ser tiene una vuelta, tiene una sombra, tiene un reverso, que es la nada. Siempre al ser, en definitiva, le va a faltar una fundamentación última. Entonces, aquello que parecía que el ser era la identidad de todas las cosas, la esencia de las cosas, la palabra esencia significa eso, ¿no? El ser mismo de la cosa, por la cual la cosa cambiando no cambia. Es un jueguito también ese, ¿no? Sí, sí, bueno, que inclusive lo tocamos en un capítulo con claro. el tema de la barca, ¿no? Y entonces, a la realidad siempre le va a faltar algo. De esa manera, el discurso se vuelve en un discurso imposible. Es el discurso de la falta y la falta en el discurso. Entonces, es el discurso desdichado en el cual nos encontramos ahora, el de la no verdad, el de lo imposible, ya lo hemos hablado un montón de veces. Pero ¿en qué momento no nos encontramos de la humanidad? Estoy hablando desde el momento no histórico, desde la historicidad. ¿En qué momento no nos encontramos? Desde siempre. Desde siempre. Son variaciones. Lo primero que veo es que claro. lo plantea Platón y vos decís... Bueno, pero Heidegger lo define muy bien. Él habla del estado de caída. El estado de caída es cuando el hombre no se comprende a sí mismo y se comprende desde esta forma de ruptura de la angustia sin asumir, él da un paso distinto, ¿no? Pero sin asumir su propia condición de ser mortal. Sí, ya la caída implica una rotura, ¿no? Claro. Entonces, este estado de caída, que es el de la angustia, es la condición natural. O sea, por eso una de las tareas de la humanización de uno mismo
es partir de esta situación para poder crecer. Pareciera que el por qué uno está en este mundo, o uno, es para poder lograr su propia realización. O sea, que verdaderamente acontezca el obsequio como obsequio. Si acontece el obsequio como obsequio, la angustia tiene que desaparecer. Todo esto se nos da a forma de invitación, de propuesta, ¿no? Y en esto hay una cuestión a la cual vos llamabas el tema del maestro, que en el orden de lo personal, aunque uno no tenga maestro, es la llamada, ¿no?, a que uno tenga una dosis de fe, ¿no es cierto?, que hay algo que nos llama a que uno crezca, a que uno se modifique, ¿no? Bueno, eso creo que el budismo lo tiene bastante avanzado, claro, en ese sentido. Vos fíjate, esta expresión, la vez pasada lo decíamos, ¿no?, que a mí me encanta un montón, ¿no?, que en el fondo es iconoclasta, ¿no?, y es una gran libertad. Sed lámparas para vosotros mismos, dice. Claro. Ahora, ser lámparas para nosotros mismos significa no pedir lámparas ajenas, no pedir discursos, porque en definitiva el último tribunal, que esto es lo más terrible, es nuestra propia experiencia. Está bien que uno quiera apoyarse en la experiencia de los demás, y eso es lo habitual, pero en definitiva todo eso tiene que ser pasado por la propia experiencia, y eso es muy complicado. Sí, muy complicado, y desde Occidente muy mal traducido. Vuelvo a lo contemporáneo, ¿eh? Tampoco, si querés, no caemos en esa. A veces caigo yo por una cuestión, no sé, quizás de edad, ¿no? Pero hay una mal traducción, y de esto, que es tan complejo como esto de ser lámparas para nosotros mismos. Occidente lo toma y de eso lo destroza de alguna manera. Ah, claro, está muy bien. Tenemos una problemática. Claro. Porque, bueno, supongo que debe ser porque es otra cultura. De toda cosa profunda hace una superficialidad. Claro, yo no sé si tiene que ver con lo cultural, no sé qué es, digamos, pero de un dicho honesto y con, si querés, cierta inocencia del mercado, cae en Occidente, donde somos los reyes del mercado. Claro. Pero en términos existenciales también lo digo, ¿no? Claro. No solamente en términos comerciales, sino existenciales, donde uno toma si le sirve o no le sirve. ¿Viste que es esa frase de me suma, no me suma, me sirve, no me sirve? En términos inclusive de relaciones. Hay gente que dice, no, yo no me relaciono con personas que no me suman, como una ecuación matemática. Claro. Bueno, este discurso que viene de Oriente, en Occidente, está tan mal traducido que es en términos completamente de objetos, ¿no? Uno es valioso según lo que tenga. Bueno, pero a eso conduce la interpretación ontológica. ¿Por qué? Porque si vos interpretás... Pero lo que voy, perdón, que te interrumpa, pero lo que voy es esto, porque nosotros venimos hablando de toda una filosofía que pertenece a Occidente. Todavía no nombramos ningún autor, casi, bueno, quizás Nasruddin, eso es más Oriente, ¿no? Pero digamos, Heidegger, Hegel, todos los, como los padres de la filosofía y la psicología, pertenecen a Occidente. Bueno, pero como nuestro modelo, digo, ¿no? Yo no he traído cita, porque la disciplina filosófica prácticamente es occidental, ¿no es cierto? Pero no se reduce a eso. Yo tengo siempre en la vida, primero, siempre me ha interesado mucho el budismo tibetano, ¿no? Hay una palabra que se refiere a la conciencia que es Rigpa, que es la conciencia de luz clara. Pero ese es el logro del autoconocimiento. O sea, no estamos hablando del pensamiento del ser. Y Shankara, cuando habla de la conciencia, y ahora vas a entender mejor después de todo lo que hablamos, la traduce como Sat Chit Ananda. Sat lo traducen por ser. Uh-huh. Pero esa existencia es realidad. O sea, ojo con las traducciones también, ¿no? En muchas traducciones,
por ejemplo, en el Tao Te Ching, traducen la palabra corazón por razón, por ejemplo. Claro. Lo cual es un error terrible de traducción. Bueno, Satchitananda significa realidad, conciencia o consciente de beatitud, dichoso. Uh-huh. Entonces, la característica de la conciencia es eso. Porque ¿qué es el bien autoconsciente? ¿Qué es esta realidad que yo te estaba nombrando? Es esto mismo. Claro. Entonces, hay todo un usufructo ahora de todas estas cosas. Sí, yo más que nada para alertar, porque... Claro, no, pero está muy importante. Bueno, Nasruddin, hay una influencia de Oriente sobre Occidente y de Occidente sobre Oriente. ¿Cómo es que se llama este poeta? Ahora no me voy a acordar. Bueno, donde se muestra que hay una transferencia, hay un diálogo, un compartir, una mirada que yo creo que es universal, ¿no? Que no hay manera de avanzar yendo hacia afuera, que la realización del hombre tiene que pasar por un conocimiento de sí mismo, que en términos negativos significa dejar de estar adherido a las cosas, apegado a las cosas. En la medida que uno está apegado a las cosas, se piensa a comprender como cosa. Entonces, hay que ganar en libertad, esto no se dice rápido, pero no es fácil, hay que ganar en libertad en el sentido de que uno tiene que ser cada vez más consciente de sí mismo, lo cual no quiere decir pensarse más claramente de sí mismo, ¿no? Sino que la conciencia sea ella misma, con lo cual tiene que ganar en independencia. Y la conciencia en sí misma es un estado de prestarse atención a ella misma. Ahora, en la medida en que se presta atención a ella misma, acontece otro fundamento, porque se comprende que ha sido dada y ingresa en el movimiento de la gratitud. Y entonces la realidad queda fundada en la gratitud. El universo cambia de perspectiva, uno cambia de perspectiva, pasa de ser el sufriente demandante y resentido de la realidad, que más o menos todos somos, sí, a uno que ve las cosas de otra manera, participa de una inocencia originaria que siempre está ahí y a la cual nosotros no podemos acceder porque estamos como ciegos. ¿Te acordás del tema de la alegoría de la caverna? sí. Espero que se entienda bien, ¿no? Nuestro problema es la normalidad. La normalidad es un estado de ceguera continuo, un estado de engaño continuo. Hay que romper con la normalidad, pero no en el sentido del loquito. No se trata de eso, sino se trata de romper con la normalidad en el sentido de la cordura. La cordura es un mejor conocimiento de sí mismo y un mejor conocimiento de las cosas, como ellas mismas son, no como nosotros le imponemos que sean. ¿No? Perdón, estaba mirando. De que las torturamos, digamos, ¿no? Siempre Sí. estamos obligando a que las cosas sean de acuerdo a nuestras perspectivas y que sean otras que ellas mismas, ¿no? Bien, te quiero poner un aprieto, pero no a propósito. No, dale. No a vos en realidad, pero hay una cuestión que no sé cómo podés ayudar a desarmar, que es esto que vos decís, que es muy, muy actual, de una manera bastante perversa, ¿no? Que es... recién lo dijiste. Tiene que ver con el quiérete a tú mismo, pero vos dijiste otra cosa. Que se está La preocupación. no, lo normal. Normal. Hoy en día, la mayoría de estos falsos filósofas está lleno, hay más maestros que alumnos, ¿no? Viste que estamos en una época. No hay quien escuche ahora. No hay quien escuche, pero hay mucha gente ignorante
que dice decir que saben. ¿No? Y una de las cosas que dicen es como negativo, o sea, como despectivo, además, que somos normales. O sea, se ponen por encima y nos hablan. Hay uno inclusive que dice, ¿cómo andás? ¿Qué haces normal? Le dice como una cuestión despectiva a otra persona. Y la verdad es que me parece muy importante, en principio, la cordura, la normalidad para mí debe existir. Me parece importante la cordura en ese sentido. No estoy negando lo normal. Estoy hablando en términos contemporáneos, no en los términos que vos me estás diciendo. Me estoy poniendo del lado de los, si querés, de los estafadores. Porque para que no se malinterprete. Porque acá nadie vende nada, nadie da cursos, ni pretende ganar dinero, que es lo que los nuevos gurús que hacen ese tipo de cosas. Me perdí en mis pensamientos. Perdón. Bueno, no pasa nada. Escuchame una cosita. Sí. Porque eso de alguna manera vos siempre me lo has planteado y si no me lo planteaste, igual lo voy a comentar, ¿no? Y es que una de las maneras de incrementar nuestro nivel de conciencia personal es siendo bueno con el otro. Porque la conciencia es la experiencia del bien. Lo real, lo auténticamente real de nosotros mismos es que somos buenos. La conciencia axiológica es bien autoconsciente, por eso somos obsequios. Ahora, el bien autoconsciente es participativo, porque nadie es rico para sí mismo. No tiene sentido eso. Ser rico para compartir. ¿Para compartir con quién? Con otro que esté bajo mi misma condición. Yo no le puedo mostrar un cuadro a un ciego para compartir una pintura, porque no está en condiciones de apreciarlo. Lo mismo que el discurso de Nasruddin, no estaban en condiciones de poder apreciar su discurso. Sí. O sea, uno busca, el sí mismo de uno, busca un par. Ahora, la naturaleza propia del bien es participativa, es hacer el bien al otro, al cual vos concebís igualmente bueno, básicamente bueno. En la medida en que vos sos bueno, el bien se incrementa sin que aumente, no aumenta la cantidad. Hay un incremento del bien que no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Sí. Y eso significa que más se acentúa la propia naturaleza. Haciendo bien, uno se hace, entre comillas, más bueno, más adquiere conciencia de su propia naturaleza y funciona mejor con respecto al otro. Y en ese sentido, es una invitación, una sugerencia a que el otro pueda también sintonizar con uno mismo. Si uno se comporta bien con el otro, si uno es amable, afectuoso, generoso, hay una llamada también en la dirección del otro, porque el otro también está bajo esa perspectiva, aunque a lo mejor no lo sepa, no termine de desarrollarlo. Entonces, hay una cuestión pragmática, objetiva, que tiene que ver con el bien. Sí. Sí, concuerdo, pero sí, como me siento en el deber de decirlo, porque sé que vos no sos una persona mal pensada, pero en principio, digo, para el que esté escuchando, para el que lo vaya a escuchar, estudien, digamos, en principio. es una manera de tener acceso a cierto grado de conocimiento y de crítica. Claro. No crean solamente en lo que los demás dicen, o inclusive en lo que decimos nosotros. Claro. No necesariamente nos crean, sino que también fórmense, porque si no, quedan en manos. En este caso nosotros somos inocentes, pero quedás en manos de cualquiera. El problema es eso. Te voy a poner un ejemplo que hablamos, el tema del autoconocimiento, del conocimiento de sí mismo, de saber lo obvio. Uh-huh. Somos el pescado. Uno es océano y pescado. Uh-huh. Lo obvio somos nosotros mismos y somos el pez. Sí. en ese receptáculo, ¿no es cierto? Bueno, y se gana conciencia en la medida que se es más libre. Ser libre es
no estar alienado, no estar fuera de sí, enajenado, ¿no? Volver a casa es a nosotros mismos. Ahora, apoyado en eso que vos estabas diciendo, me acordaba de una cita, de una sugerencia que hace Ortega y Gasset, a propósito del conocimiento y de la formación. Y él decía lo siguiente: si una persona tiene una idea acerca de las cosas, es como una ventanita. Ve la realidad a partir de esa idea. Uh-huh. Hay una perspectiva, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si tiene otra ventanita, va a tener una variación de la perspectiva. Se va a poder mover de la ventana a la ventana B. Hay un grado de libertad ahí. Sí. No está adherido a una visión unidimensional. Entonces, lo que podría ser la cultura, el conocimiento, el estudio, significa ir abriendo ventanas para ganar en mayor libertad. Sí. Eso para que el autoconocimiento, que en definitiva es llegar a abrir la ventana de uno mismo, como referirse a la propia experiencia, eso es muy importante, porque la conciencia tira datos, todo el tiempo tira datos, ¿no? Si nos alejamos a nosotros mismos, hay una protesta de la conciencia, que viene, no viene de afuera, no viene de planeta Marte, no viene de los demás, viene de uno. Sí. Y eso se experimenta por una especie de malestar, ¿no? Por ejemplo, estoy preocupado porque el auto tiene un ruidito, ¿no es cierto? Hace un ruidito el auto. Lo he escuchado. Claro, entonces, me altera todo, o sea, y la conciencia mía, ¿por qué estamos diciendo? ¿Por qué te estás preocupando? Porque hay mucho ruido. ¿Por qué? Porque no, si bien es una cuestión, digamos, el auto es un ruidito, pero no puede cubrir todo el espectro y preocuparme y no tener otra cosa en mi expectativa, digamos, en mi cabeza que esa situación. Sí. Entonces, pero no necesitamos, en este caso, usando la misma analogía del ruidito, alguien que lo sepa arreglar también, digamos. Alguien con conocimiento. Volviendo de vuelta. Yo sé que no está en tu intención. No tiene que ver una pérdida de la realidad, ¿no? No, por eso. Sé que no está en tu intención. Yo lo digo pensando más en gente de mi edad y otras generaciones, porque hay mucho chanta dando vuelta sin formación. Solo con información y te venden una experiencia. No sé. Lo más insoportable, lo digo por experiencia personal, es la gente que ignora y que cree que sabe y no está dispuesta a escuchar. Que claro. tiene un ego, y escuchar es muy importante. Es muy importante. Si quiere, yo no sé, no hay manera de avanzar sin escucha. Y en todos lados es posible escuchar. Puede ser una palabra, puede ser un gesto. Se puede aprender. Si uno está abierto, ¿no es cierto?, se puede aprender. Sí. Ahora, si uno cree que está en posición de maestro, y entonces está complicada la cosa, ¿no? Pero los maestruli, como decía uno, no es bueno, ¿viste? Bueno, qué pena que llegamos al final de la temporada. Ahora 2025 yo creo que sí. Quedan muchas cosas en el tintero. Veremos. El tiempo, nadie es dueño del tiempo. Dueño del tiempo. Veremos que... Yo confío en que... Lo que yo me quedo siempre con la intriga es qué escucha hubo del lado de los escuchadores, ¿no? Sí. Y mira, esto estaba cerrado, así que no sé, acá hay mensaje. No, tampoco, acá tampoco. Yo sé que escuchar se escucha porque tengo... Una cosa, sí. Que pues, quisiera pasar una propaganda, ¿no? Bien. Y es, mal que mal, yo he escrito unos cuantos libros, siempre en la misma dirección, en distintas épocas. Muchos de ellos están en Amazon. Bien. ¿No? No tienen ningún precio exorbitante, ni mucho menos, o sea que el que tenga inquietud y paciencia, porque los libros de filosofía no se pueden leer sin paciencia. Te hago una consulta. Sí.
¿Es accesible para cualquiera la lectura? ¿Necesita cierta formación? ¿No? Yo no sé eso. Tu percepción. Yo creo, mi percepción es que si tienen paciencia, ténganme paciencia, como decía el Chavo, pueden avanzar. Porque la experiencia de todo libro es que al principio te puede resultar muy pesado, ¿no? Pero es como cuando uno empieza con un idioma. La primera página cuesta mucho, la segunda un poquito menos, hasta que uno se habitúa, porque hay repeticiones y se dice lo mismo a lo mejor de distintos lados. Y en algún momento algo tiene que suceder. Y alguna cosa les va a llegar, más temprano o más tarde, ¿no? Además, yo sé que vos, porque lo he visto en tus libros, que además haces una cosa muy interesante en general e importante, que es usar la cita como esclarecedora muchas veces de una idea. Entonces, a veces, leyendo textos, yo soy bastante torpe con la cuestión de la filosofía, y por ahí estoy en una nebulosa leyendo, y esa cita, no sé si la palabra es aclarar, pero hay algo que se acomoda ahí, claro, de dónde agarrarse, y son muy certeras las citas, digo. Aunque yo no soy de abundar en citas, ¿no? O sea, No. Esa la parafernalia No la cita como para... Porque hay gente que cita como para ser aceptados. Yo nombro tal, no. Claro. Sino esto que muchas veces vos decís como que es para esclarecer, que son ejemplos en realidad. Que sean útiles a la lectura, claro. Exacto, ejemplos. Son citas como ejemplos. A eso me voy. A eso digo. Bueno, nada, espero que tengamos un... Y esto después lo subís vos a Spotify, ¿no? Esto lo subo a Spotify. Imagino. Ayer me estuve fijando a la noche, y para mi sorpresa hay como 400 y pico de escuchas de nuestros humildes podcasts, así que ya es un montón. Bueno. Son como 10 cursos de escuela secundaria. Bueno. Se ve que hay gente... Todos de Argentina. Hay gente que tiene... Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe. Paciencia para sufrir, sí. Está muy bien. Pero mira, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, que no, además de Santa Fe aparece Rosario, y no me acuerdo, y Neuquén aparece también. Bueno. Como provincias, todos, ahora Argentina. Entonces, a los que escucharon, esto va a quedar grabado, así que bueno, le damos gracias. Les mandamos un saludo de gratitud de soportar la escucha.